libre. El Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Libre. El Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Libre. El Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pues su palabra es poder y autoridad. Libre. El Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Libre. El Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Conmigo cantaré, en su presencia me gozaré. Conmigo cantaré, en su presencia me gozaré. Pues su palabra es poder y autoridad. Libre. El Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Muy buenos días. Estamos muy contentos, muy agradecidos como cada día por la oportunidad que Dios nos brinda de conocer las Escrituras, de saber lo que Dios ha dejado explicado y contestado a muchas preguntas que los seres humanos nos hacemos. Y cada quien tenemos la respuesta según nuestro concepto, pero no según las Sagradas Escrituras. Y esta alabanza dice: libre, el Espíritu de Dios me ha dado libertad. Esto es lo que Dios tiene en su mente, estos pensamientos de bien, de darnos lo que realmente es necesario. Que salgamos del desconocimiento, de la ignorancia, y no hablemos cosas que a veces el pueblo de Dios más peca por desconocimiento que por pecado. Más pecado es el desconocimiento que todo a veces lo que hacemos. Entonces, hoy día, libre, el Espíritu de Dios me ha dado libertad. ¿Por qué se levanta esta canción? Porque muchos hemos vivido ciegos, caminando a tientas en cuanto a lo que Dios dice, y nosotros hemos llenado nuestra mente, nos hemos dado las respuestas incorrectas según lo que hemos escuchado, hemos aprendido, pero menos de Dios. Y hoy día vamos a estudiar la palabra de Dios sobre un asunto que había en el pueblo de Israel, donde se acercaron a Jesús los saduceos a preguntarle sobre la resurrección. Porque a veces nosotros nos contestamos, nos damos por maestros de algo que no sabemos. La gente pregunta y usted da la respuesta. Y aquí está este conglomerado, este sector, esta comunidad donde vivían algunos, había pasado algo, que una sola mujer había estado con algunos hombres, y estos hombres eran hermanos. Y a veces nosotros tenemos la pregunta, uno contesta de una manera, otro de otra manera, pero nunca de acuerdo a la palabra de Dios, nunca lo que dijo Jesús. Y hoy día vamos a aprender, porque a veces nosotros oímos que dicen las personas no resucitan, otros dicen que sí resucitan, unos dicen que aquí estamos nosotros casados y que cuando resucitemos vamos a estar allá también, de nuevo nos vamos a encontrar y vamos a estar con la misma pareja. En fin, todas estas cosas suelen oírse en las calles, en las conversaciones, en las juntas familiares, pero yo les quiero decir hoy día que Jesús tiene la respuesta. Y cuando Dios nos da la respuesta, usted es libre de la ignorancia o de las respuestas incorrectas.
Y vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 22, verso 23. Aquel día vinieron los saduceos que se dicen que no hay resurrección y le preguntaron cuál era la incertidumbre, que unos decían que había resurrección y otros decían que no había. Y le preguntaron al maestro. Lo bueno fue que estos vinieron a la fuente que tenía la respuesta para que ellos sean libres de sus presuntos juicios que hacían. Diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Esto era una verdad. Cuando alguien se quedaba, la mujer viuda o sin marido, un hermano podía redimirla o casarse con ella para levantar descendencia aquí en la tierra. Eso sí dice la palabra. Y esta fue la pregunta que le hicieron a Jesús. Y dice: y hubo pues entre nosotros, la pregunta le trajeron a Jesús ya con un caso. Y hubo entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Entonces se quedó viuda esta mujer. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Y estaban viviendo la ley que había dictado Moisés. Como se quedó viuda, la tomó el hermano para levantar descendencia, como dice. De esta manera, también el segundo, el tercero y hasta el séptimo. O sea, se dio de que esta mujer tuvo 7 esposos y eran 7 hermanos, porque cada uno iba muriendo. Y esta mujer siguió enviudando hasta que, yo creo que según la palabra nos está explicando, hasta que el séptimo también murió. O sea, 7 veces viuda. 7 hombres, 7 varones habían muerto. ¿Y cuál es la pregunta que nosotros tenemos? Y después de todos murió también la mujer. O sea, este cuento se ha terminado. Se acabó, ya la mujer no tuvo más esposos porque no habían 7 hermanos. Se murieron todos los 7 que convivieron con ella y también murió ella. Ahora venimos la pregunta: ¿por qué nosotros debemos tener libertad cuando tenemos la respuesta de Jesús y no la respuesta que nosotros andamos acá en la calle diciendo? Y usted y yo debemos ser libres. ¿De qué debemos ser libres? De tradiciones. ¿Qué son tradiciones? Costumbres que pasan de una generación a otra. De costumbres y paradigmas mentales. Nosotros llevamos costumbres heredadas, viejos dichos de nuestros ancestros, paradigmas mentales que se hacen y nosotros creemos que así es y nunca hemos sido libres. Herencias incorrectas, heredamos vicios, heredamos maldiciones, malas acciones. Nosotros debemos ser libres de cárceles espirituales. ¿Por qué tenemos cárceles espirituales? Porque hemos juzgado a nuestra manera. Y estos saduceos tenían una pregunta: ¿de cuál de ellos será esta mujer en el reino de los cielos? Y dice: de ignorancia en cuanto a las escrituras. ¿De qué debemos ser libres? De ignorancia en cuanto a lo que dicen las escrituras. ¿Qué es lo que más errados vivimos? Vivimos en errores y de eso debemos ser libres. Y dice: y después de todos murió también la mujer. La pregunta a Jesús: en la resurrección, pues ¿cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? La pregunta en la cual nosotros vivimos en cárceles espirituales y no somos libres, pero qué bueno que aquí le preguntan a Jesús: ¿de cuál de los 7 será la mujer, ya que todos la tuvieron? Todos fueron maridos de ella aquí en la tierra, pero allá en la resurrección. Y el verso 29 de esta lectura nos dice: entonces respondió Jesús y les dijo: erráis. ¿De qué debemos ser libres? De los errores que cometemos al dar respuesta sin tener las escrituras como una luz para que nos guíe. Erráis ignorando las escrituras. Si usted erra porque no tiene conocimiento de las escrituras, Dios los está llamando a usted y a mí a ser libres, y solo el Espíritu de Dios nos da libertad, porque Él, dice la Biblia, nos declarará toda la verdad. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esto fue lo que Jesús le contestó cuando ellos preguntaban: ¿de cuál será mujer en la resurrección si todos la tuvieron? Y esos son los paradigmas mentales, y eso es lo que nosotros andamos dando consejos, lo que nosotros creemos, pero con los errores que
ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, les dice Jesús, ni se casarán ni se darán en casamiento. Allá en los cielos, nuestro matrimonio es con el Señor, no con mujeres y no con hombres. Así que si alguno de nosotros estamos pensando que allá nos vamos a encontrar, la respuesta que te da Jesús, la respuesta que te da la Escritura es porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Se da cuenta que los saduceos, yo creo que si eran inteligentes, salieron de su ignorancia, salieron de sus paradigmas mentales, salieron de sus herencias incorrectas, de las cárceles espirituales de ignorancia que tenían cuando ellos pensaban de quién va a ser mujer en la resurrección? Y entienda claramente que allá en el cielo no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. No es salir de una cárcel de pensamiento. Cuando nosotros vemos en la Escritura, salimos de las cárceles y aprendemos a andar en libertad. Pero respecto a la resurrección, les dijo Jesús, de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Dios le da la respuesta. Allá no se casarán, serán como los ángeles. Pero también les adelanta algo. O sea, Dios le da, como dicen, con yapa, como el loto que alcanza para todos y sobra. Respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis dicho lo que dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham. ¿Qué dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vida. Dios no es Dios de muertos, sino de vida. ¿Por qué nosotros seguimos preguntándonos? ¿Por qué nosotros seguimos haciendo rituales? ¿Por qué nosotros seguimos haciendo cosas siguiendo a los muertos cuando en la vida Dios nos dio la oportunidad de conocer, caminar con Dios, de ser libres de la ignorancia, de la religión y de todas esas cosas? ¿Por qué esperamos morirnos para hacernos rituales? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que saquémonos esos paradigmas de que si le hacemos tal cosa, Dios le va a perdonar. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Si usted quiere ser libre, vea la respuesta que están en las Sagradas Escrituras. Y no sigamos siendo ignorantes de lo que la Biblia y la palabra de Dios dice para seguir nosotros bajo paradigmas, bajo cárceles espirituales, bajo tradiciones, bajo costumbres y bajo herencias de nuestros ancestros. Así que si usted cree que quiere ser como un ángel en los cielos, entienda y comprenda que Dios no es Dios de muertos. Ahora que usted está vivo, tiene la oportunidad de ser, que su nombre sea escrito en el libro de la vida y después pasar a ser como los ángeles del cielo.